las 4 de la tarde, 32 minutos. Como lo anunciamos, ya nos acompaña Gabriela Calderón. Ella es economista, columnista de El Universo y editora del Cato.org. Gabriela, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos en el blog de la radio. Muchas gracias, Dayana, por la invitación. Por cierto, aclaro que no tengo título de economista, pero sí hago análisis de políticas públicas. Perfecto. Gracias, Gabriela, por la aclaración. ¿Cómo ve, Gabriela, este proyecto de ley orgánica para la justicia tributaria que, a decir del gobierno, tiene como objetivo específico la redistribución de la riqueza? En realidad esto tiene total concordancia con la ideología del gobierno, que es una ideología estatista que piensa que, digamos, que tiene que concentrarse toda la información y el poder y la mayor cantidad posible de recursos en el Estado, porque creen que un grupo selecto de expertos saben mejor que el resto de las personas qué es lo que les conviene, no solo en cuanto a decisiones de qué consumir, sino en cuanto qué cosas comprar, qué cosas producir, y ahora estamos hablando de la distribución. Yo creo que esta idea de redistribuir parte de una concepción equivocada, porque, Dayana, cuando vamos al supermercado estamos redistribuyendo, estamos transfiriendo voluntariamente parte de nuestro ingreso a las personas que nos proveen alimentos y cosas que necesitamos o que consideramos que valen más de lo que estamos pagando por ellas. Claro, hay ese intercambio en el que se va redistribuyendo en realidad todos los medios, ¿no? Claro, ya hay una redistribución. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa redistribución es voluntaria. No la decide nadie en Quito, no se la están imponiendo a nadie y se da en un proceso de miles de millones de decisiones voluntarias que hace cada persona a diario. Y si no nos gusta el pan que compramos de tal marca, pues podemos volver otro día a la tienda y comprar otra marca, y ese es el voto o la democracia en el mercado, como quien dice. Pero luego vienen y vienen ciertas personas que creen que esas decisiones que toman miles de millones de personas de a pie, que esas decisiones han estado equivocadas. Entonces tienen que imponerles mediante el Código Tributario, y ya estamos hablando de la 13ª reforma tributaria en el caso de este gobierno, otras decisiones. Y ahí viene la redistribución a la fuerza. Entonces son dos tipos de redistribuciones, porque siempre se presenta la redistribución a través de impuestos como que si fuese la única, pero como te explicaba, ya hay una redistribución que surge de las decisiones libres y voluntarias de las personas en el mercado, y esta sería una redistribución a la fuerza. Gabriela, el presidente ha señalado que se ha introducido una nueva tabla y que tendría como techo máximo de un 47,5% al excedente de la fracción básica para herederos directos, y decía más del 70% para aquellos indirectos. En ese sentido, Tax Foundation, organización de investigación tributaria de los Estados Unidos, daba a conocer los 5 primeros lugares de países con más alto impuesto. Ahí están Japón, Corea del Sur, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, con tasas que van del 40 al 55%. Y Tax Foundation decía, si es que Ecuador entraría además en este impuesto del 77%, como en este caso se lo pone ya para herederos indirectos, pues sobrepasaría o estaría en el primer lugar de ese ranking. Claro, en realidad es algo inaudito y que no tampoco es honesto decir que eso que eso tiene fines redistributivos, porque una de las autoridades del gobierno tengo entendido que dijo que esperaban recaudar con ese impuesto cuando ubicaban la tasa en el 77%, ¿no? Decía que esperaban recaudar 39 millones de dólares, pero 39 millones de dólares en una economía que espera llegar a 108.000 millones de su PIB este año es una gota en el mar, pues. Claro. 39 millones ni siquiera cubre lo que el gobierno gasta o pretende gastar este año en la Secretaría de Comunicación, porque la Secretaría de Comunicación pretende gastar este año 42 millones de dólares. O sea, ni eso estaría cubierto. Exacto, y sí es una distorsión tan grande que digamos, espanta tantas inversiones, tanto de nacionales como extranjeros, que hace más daño que lo que... O sea, es mucho daño por poco. O sea, ¿a qué costo?
Gabriela, el sector productivo, a propósito de lo que comenta, solicitó hoy al presidente que no envíe este proyecto de la Asamblea mientras no haya un diálogo adecuado. Y Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial, señalaba que afectaría a buen número de empresas. ¿Cuál sería el impacto de este impuesto a la herencia, a las pólizas, a los seguros de vida, en este sentido a la sociedad ecuatoriana y a la economía y puntualmente al sector productivo? Bueno, como lo decía hoy día en mi artículo de esta semana en El Universo, yo creo que hay muchas cosas, no es solo el impuesto sobre la herencia, estamos hablando de una vorágine de leyes, regulaciones y medidas anunciadas desde fines del año pasado, que todas tienen un denominador común y que es tomar más del dinero de otros y concentrar más poder en el gobierno central. Entonces, sí, lo preocupante y el efecto global no se le puede atribuir a una sola medida, sino al conjunto de esta balacera, porque es una balacera, Dayana. O sea, yo hoy día en el artículo del Universo, en la página de opinión, enumero 10 medidas, pero estoy segura que me olvidé de unas. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que me olvidé del rechazo a honrar la deuda del 40% con el IES. Que no es que yo esté de acuerdo con que el Estado cofinancie las pensiones de los jubilados, porque conceptualmente la idea de un monopolio de provisión de pensiones para toda la ciudadanía, a mí me parece que está mal. Claro, pero y un paternalismo estatal, ¿no? Claro, pero una vez que uno se ha comprometido, esa obligación del Estado con el IES pasa a formar parte del patrimonio con el que cuenta esa institución para pagar pensiones a futuro. Entonces, eso sí es algo que se puede cuestionar. Y en general, todas estas medidas, no solo el impuesto sobre la herencia, sino los que se vienen, el impuesto a la plusvalía, también tenemos la estatización de las utilidades por encima de 24 salarios mínimos, la confiscación del fondo del magisterio. Todas estas medidas básicamente son ataques a la propiedad privada. Entonces, si usted vive en un entorno con tan débil institucionalidad, donde le tocan el bolsillo tan fácilmente a distintos grupos de la ciudadanía y cada vez a grupos más mayoritarios, pues no hay mucho incentivo para ahorrar y no debería sorprender que sean pocos los que se aventuren a invertir. Y si hay poco ahorro, va a haber poca inversión, y si hay poca inversión, lo que pasa es que la frontera de producción se reduce, y si hay poca producción, pues va a haber poco empleo, y es un círculo vicioso. Claro. Gabriela, tengo algunos mensajes, comentarios y también inquietudes que te los quiero compartir, que nos llegan a través de nuestro sistema del 9098. Buenas tardes, Dayana dice un mensaje: no estoy de acuerdo con el impuesto a la ley de la herencia que quiere implantar el gobierno. Nuestros padres han obtenido bienes con préstamos e hipotecas y con sacrificio, dice Nayeli Andrade Gómez. Y otro mensaje dice: Gabriela, quisiera que usted comente sobre el siguiente hecho que he venido reflexionando y lo hacía hoy. De hecho, con mi familia, es lo que nos dice Víctor Rueda, que escribe desde Guayaquil. Víctor dice: mire, por un lado, en Ecuador estamos empezando a pagar impuesto tras impuesto, como ocurre en países de primer mundo. Pero la gran diferencia es que en esos países hay servicios de primera, servicios de salud, por ejemplo, por mencionar alguno. No es el caso en el Ecuador. ¿Cómo entender aquello? Es lo que nos dice Víctor, Gabriela. Sí, Víctor, muchas gracias por estarnos escuchando. Es muy cierto lo que dice Víctor. Hoy día en la cuenta de Twitter del SRI veía una foto de un programa que aparentemente ha tenido el SRI, de unos muñecos, como esos muñecos que uno ve en las fiestas infantiles, que son supuestamente para fomentar la cultura tributaria. Okay. Pero yo creo que unos muñecos infantiles no son el incentivo adecuado para que adultos den más de su ingreso al gobierno. En realidad, la forma de fomentar que la gente pague impuestos es proveyendo los servicios que a la gente más le importan. Y si uno ve, por ejemplo, si uno seguía, yo no he visto las encuestas a nivel del Ecuador, pero a nivel del Latinobarómetro, que es esta importante encuesta que se realiza alrededor de Latinoamérica, las cosas que más le importa a la gente, por ejemplo, son la seguridad, la delincuencia, la corrupción. ¿Y qué es lo que vemos en el actuar del gobierno, en las prioridades que aparentemente tiene el gobierno? Pues aquí, cuando se denuncia algo, se persigue a la persona que lo denuncia. Eso da la impresión que hay una especie de impunidad.
y por otro lado, no cumplen a carta cabal con el rol legítimo del Estado de proveerle seguridad a todos los ciudadanos. Y luego vienen a exigir más impuestos y cada vez más impuestos, pues lógico que la gente se moleste porque diga, puchigas, pero yo no recibo ni siquiera a cambio una protección integral de mi persona y tengo que suplementar lo que ya pago en impuestos contratando seguridad privada, porque mucha gente en Ecuador tiene que pagar aparte por seguridad privada. Efectivamente. Gabriela, a propósito de lo que comentabas de esta campaña, entiendo, de cultura tributaria que lleva a cabo el Servicio de Rentas Internas, decías, hay unos muñequitos, claro, una especie de, sí, muñecos, efectivamente, personajes que incentivan esta cultura tributaria. Hay un mensaje, lo envía Marta Gavilanes desde Riobamba. Dice, Gabriela, no entiendo cómo por un lado se incentiva la cultura tributaria, ya que estamos hablando de temas económicos, y por otro lado se perdona las deudas que tienen muchos con el Servicio de Rentas Internas, cuando los pequeños contribuyentes estamos al día. ¿Cómo entender eso? Bueno, eso tiene que ver con la desesperación de mantener el modelo estatista de la llamada Revolución Ciudadana a cualquier costo. Y por eso hay que ver este hilo conductor detrás de todas estas reformas. Es como una ley nueva cada semana y nos distraen discutiendo como que cada ley puntual, cuando en realidad el verdadero problema no es que no se le cobra suficiente impuesto a las herencias, tampoco es que estamos dolarizados, por eso nada que ver lo de las salvaguardias, tampoco es que tenemos un problema porque unos ganaban más utilidades que otros, bueno, tengo que aclarar que yo tampoco es que estoy de acuerdo con que se creen utilidades, sino que sea como en otros países desarrollados donde no hay ese reparto de utilidades, sino que todo está incluido en la compensación y hay bonos. Claro, bonos de excelencia, bonos de cumplimiento, entre otras cosas. Bonos que están atados a la productividad del trabajador y para generar incentivos, y que cada empresa tiene la libertad de decidir cómo lo hace. Y los trabajadores tienen la libertad de decidir en qué empresa trabajan según esos incentivos. Pero la cosa, el problema de fondo, y que nos tienen distraídos discutiendo todas estas cosas porque no quieren abordar el problema de fondo, es un Estado obeso y metido. O sea, básicamente ellos quieren que nosotros les reportemos todavía más información de la que ya se reporta acerca de los retiros en el sistema, pero el Estado, digamos el gobierno, no nos ha complacido con la delicadeza de presentar un presupuesto para el año 2015, porque recuerde que el presupuesto que aprobó la Asamblea era con un precio surreal del barril de petróleo, y luego se dijo que se reducían 1.420 millones, pero nunca se presentó un nuevo presupuesto. Entonces ya estamos mitad del año y no sabemos en base a qué presupuesto está operando el gobierno. Ok, está también el tema de la aplicación de este impuesto a la herencia a pólizas y seguros de vida. ¿Cuál sería el impacto de ese tema? Bueno, la verdad es que eso aplica a las empresas de seguros que tienen jurisdicción en territorio nacional. Claro. Me imagino que las personas que pueden y tienen los medios y recursos para hacerlo tratarán de trasladarse hacia pólizas que no tengan jurisdicción en el territorio nacional. Ok. Hay más mensajes. Uno llega desde Ambato y dice, Gabriela, ¿no le parece a usted que con estos temas desaparece la propiedad privada o por lo menos se coarta a lo que se puede llegar a tener? A mí me parece que no, obviamente no desaparece, no todos tenemos, muchos en el país todavía tenemos cosas que consideramos nuestras, claro, y podemos hacer usufructo y libre trasladar el derecho sobre ellas, regalarlas o donarlas y todo, con trabas, pero lo que sucede es que sí se socava, sí se debilita, y toda esa arbitrariedad hace que se vuelva el panorama incierto, y si el panorama está incierto, uno lo que hace es colocar esa propiedad privada, ya sea que esté en activos líquidos o no tan líquidos, a buen recaudo. Si el país no provee un ambiente institucional, una seguridad jurídica que le dé confianza a la gente, pues lógicamente la gente va a tener el incentivo de sacarlo a otra parte. Gabriela, el presidente decía al anunciar la primera tabla del impuesto a la herencia en la pasada cadena sabatina, decía, no me importa el costo político o la factura política que traerá decisiones como esta.
¿Cuál podría ser esa factura o ese costo político, Gabriela? La verdad, y si no tengo conocimiento de las encuestas, yo creería que el impuesto sobre la herencia no afecta en gran medida a muchas personas del país. Tengo entendido que el año pasado, cuando la tasa máxima vigente era de 35%, se recaudaron apenas 10 y pico millones de dólares. Entonces, claro, es un monto no importante en relación pues a la población ecuatoriana. Sí, es un monto no importante, pero toca una fibra muy sensible, porque todo el mundo puede hablar de que sí, que se cree tal y cual ministerio, que se regale tal y cual cosa desde el Estado hasta que le tocan su bolsillo, ¿no? Y esto fue anunciado de tal forma que mucha gente parece que lo ha interpretado como que se referían a su bolsillo. Ok. Gabriela, agradecerle muchísimo por acompañarnos esta tarde. Hay muchas inquietudes, además, que te envían de varias ciudades del país que por cuestiones de tiempo se nos quedan represadas, Gabriela, pero te voy a agradecer que nos ayudes indicando a la audiencia tu cuenta de Twitter para aquellas personas pues que quieren seguir charlando directamente contigo sobre el tema. Sí, claro, con mucho gusto. Mi cuenta de Twitter es Gabri, como las primeras letras de Gabriela, y Gabri Calderón. Muy bien, @Gabri Calderón. Gabriela Calderón es analista de política pública, columnista del Universo y además editorial del cato.org en el blog de la radio. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Dayana.